Continuamos con el tema número 2, el proceso de conquista en Honduras, y la parte número 1 de este tema, los conquistadores. ¿Por qué América se llama América y no Colombia? Veamos un poco acerca de este dato bien interesante. Este mapa se le adjudica a Martin Waldseemüller, que fue un cartógrafo. Por tanto, por el nombre de Americo Vespucci, escrito pues en la quinta página de estas 8 que conforman un mapa elaborado por Martin Waldseemüller en 1507, pues aparece ya el nombre de América en esta hoja específicamente, y que vendría a significar pues la tierra de Américo. Y es Américo Vespucio el que es nombrado pues prácticamente el máximo descubridor. ¿Por qué? Porque a pesar que Cristóbal Colón vino primero, no se dio cuenta, como dijimos anteriormente, de que había encontrado un nuevo continente. Para él pues había llegado a las Indias Occidentales. Y en este caso pues Américo Vespucio sí ya nombraba a América pues como la Tierra Nueva. De hecho, la carta escrita en 1503 le va a nombrar a esa carta Mundus Novus, que va a consistir pues en la narración, ¿verdad?, de su bitácora de lo que él recorrió en ese tiempo. De hecho, por esta carta hay algunas versiones de la carta que escriben el nombre de Américo Vespucio de la siguiente manera: Albericus. Se imaginan América, se habría llamado entonces Albérica, si hubiésemos seguido la versión latina. También aparecen otras que siguen llamándole Alberic Vespucci en la versión alemana, y el otro apellido Lauretio. En la obra Mundus Novus, la que se reimprimió, en este caso 1903, ya aparece el nombre de Amerigo Vespuccis, por lo cual el nombre tendría que haber sido América, pero posteriormente quizá por el hecho de que el nombre fue cambiando incluso a latín. En el latín pues se escribe ya el nombre de Amerigo o Alberic o Amerigo como Americus, Americus Vespucius, y eso es el nombre latino que va a dar origen pues a Américo, que será la versión ya castellana del nombre. Por esa razón América se llamará así. Quiero que veamos un poco algunos fragmentos de esta famosa carta, la carta de Américo Vespucci o la de Mundus Novus. Dice y narra él: todos de uno y otro sexo van desnudos, no se cubren ninguna parte del cuerpo, y así como han salido del vientre de la madre, así hasta la muerte van. Tienen cuerpos grandes, bien plantados y proporcionados, tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andando desnudos son teñidos por el sol. Tienen los cabellos abundantes y negros, son ágiles en el andar y en los juegos, de una franca y hermosa cara que ellos mismos destruyen, pues se perforan las narices, los labios y las orejas. He visto muchos que tienen en la cara 7 perforaciones, cada una de las cuales tenía el tamaño de una ciruela, y cierran ellos estas perforaciones con piedras cerúleas, marmóreas y de alabastro. Aún estuve 27 días en una cierta ciudad donde vi las casas, la carne humana, salada y colgada de las vigas, como entre nosotros se usa ensartar el tocino y la carne de cerdo. Digo mucho más, que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos y no usamos su carne en las comidas, la cual dicen que es sabrosísima. Son de mediana estatura, muy bien proporcionados, su carne roja es de un color que tiende al rojo como melena de león. Creo que si anduvieran vestidos serían blancos como nosotros. No tienen en el cuerpo pelo alguno, salvo que tienen el cabello largo y negro, especialmente las mujeres, lo que las hace hermosas. No son muy bellos de rostro, pero tienen la cara ancha, queriendo parecerse a los tártaros. No se dejan crecer pelo ninguno en las cejas, ni en las pestañas, ni en ninguna otra parte, salvo el de la cabeza, pues consideran al pelo cosa fea. Esta es la carta de Americo Vespucci, Mundus Novus de 1503. Método de conquista. Conquista por las armas. Es evidente la superioridad del castellano respecto al indio en cuanto al uso de armas.
La pólvora trajo muchas ventajas para el español, el uso de bayonetas, de arcabuces, de pistolas, y cuerpo a cuerpo también tenían ventaja porque utilizaban contra las armas de los indígenas que eran macanas con piedras de sílex en la orilla para poder cortar la carne, utilizaban pues corazas, utilizaban morriones o yelmos españoles, y cuerpo a cuerpo también tenían la ventaja de usar la espada. Los españoles cometieron grandes barbaridades, sin embargo no hay que generalizar porque en la historia también se puede encontrar testimonios de españoles que se opusieron por completo a las campañas y al desarrollo de este tipo de barbarie. Van a salir muchos defensores de indígenas, incluso de entre los mismos españoles, por lo cual tengamos cuidado con generalizar al respecto de esta pues masacre que hicieron con algunos pueblos, porque tampoco lo hicieron con todos. El genocidio no es una teoría avalada por ningún historiador. Hubo muertes, hubo guerras y murieron tanto españoles como indígenas. Lo que se narra como genocidio no es en realidad así, porque si no tendríamos pues erradicación total de las etnias. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía subsisten muchos descendientes de indígenas, por lo cual es evidente que no hubo ese tal genocidio. En algunas aldeas sí, quizás fueron arrasadas, pero no fue una erradicación total de las comunidades indígenas. Por lo cual, tengamos cabeza fría para analizar la historia para no cometer errores y también exagerar los hechos. A los que escapaban y eran fugitivos o habían cometido algún crimen, les cortaban la mano si eran ladrones, les quemaban los pies si había huido, ¿verdad? Formas de poder generar también el temor, y es parte de lo que se puede narrar en algunos libros. Incluso el mismísimo Bartolomé de las Casas narra algunas de estas barbaries. Quemaban a las mujeres, a los hijos los reventaban contra las piedras. Aquí aparece otra escena donde están quemando y colgando a una persona. Y a los cadáveres los echaban a los perros para que los pudieran comer. De eso también lo narra Bartolomé de las Casas. Segundo tipo de conquista, la conquista psicológica. Le hacía creer el español al indígena, y entre los mismos europeos se convencían de la idea de que entre más grande la cabeza, pues mayor inteligencia tenía una persona, razón por la cual al ver a los indios con una cabeza más pequeña, pues hacían creer que su capacidad de racionalidad se debía pues al poco desarrollo de su cerebro. Sin embargo, hoy sabemos que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es una interpretación pues de la medicina de aquel momento, ¿verdad? Que le faltaban más hallazgos científicos para poder demostrar que el tamaño de la cabeza no tiene que ver necesariamente con el grado de inteligencia. Sin embargo, los médicos de aquel entonces pues representaban cráneos, por ejemplo, de los caníbales de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y comparándolos con el retrato de William Shakespeare, o sea, comparar la inteligencia de un William Shakespeare contra la barbarie de un indio de Nueva Zelanda. Entonces, esa es parte de lo que algunos de los que tenían esta idea, pues, generalizaban. Conquista económica. Esta conquista se desarrolló gracias al cambio del trueque al uso de la moneda, como hemos dicho anteriormente, y esto permite pues tener la autoridad de comercializar en manos españolas. La conquista cultural. Es evidente que la expansión de las creencias de los españoles por sobre la de los indígenas tuvo mayor impacto, a grado que todas las celebraciones, las ceremonias, las cosmovisiones, las costumbres, la ética y filosofía de vida y el sistema político pues terminó dominando América. También es importante mencionar que hubo un tipo de conquista no necesariamente violenta, que fue la conquista religiosa. La conquista religiosa, según la obra de Honduras, La fuerza del desacuerdo, de mi maestro Juan Ramón Martínez, dice él, la acción catequizadora de la Iglesia Católica fue la que permitió la incorporación del indio al sistema económico, y es bien reconocido incluso desde las obras de Bartolomé de las Casas, en una de sus cartas, obra citada en la página 184 del libro de Marsal, donde aparece las sociedades americanas, idénticas a las orientales, constituyen repúblicas tan perfectas como las mejores, y no necesitan de Occidente otra cosa que el cristianismo. Es decir, que para el predicador católico Bartolomé de las Casas, pues no había necesidad de cambiar todo el sistema político, económico y estilo de vida, solo había que nada más adoctrinar.
porque creía que tenían la suficiente autonomía para poder realmente ser un pueblo completamente independiente. Según el libro de Antología de Honduras de Ángela Zúñiga, Honduras tenía una serie de zonas de resistencia, como la zona norte, que es la zona de Trujillo, y del Valle de Aguán, con 3 lugares específicamente, que es Chapagua, Papayeca y el Valle de Aguán. También está la zona occidental y central, que contenía 2 zonas de resistencia, que es la zona del Valle de Serquín y la zona del Valle de Comayagua. También está la zona del río Ulúa y del Valle de Sula, donde había también 2 lugares de resistencia, que es el río Ulúa y el Valle de Sula. Y la zona de Oriente, que constituía también 2 zonas de resistencia, que es la zona del Valle de Olancho y la zona de Silca, donde estaba el famoso cacique Benito. El primer conquistador que vamos a observar es Gil González Dávila. Vino a Honduras en el año 1524 y va a pacificar las zonas de costa de Honduras, la Mosquitia, el Golfo de Honduras y el Valle del Ancho. Cabe destacar que la zona de la Mosquitia es una de las zonas más difíciles de apaciguar, ya que ahí estaban los tahuacas, los tolupanes y los mosquitos, por lo cual esa zona de resistencia pues fue muy difícil. Llegaron hasta 1619 todavía teniendo grandes dificultades para apaciguar esa zona. Va a fundar Villa de la Natividad de Nuestra Señora. El siguiente conquistador es Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid estaba bajo el mando de Hernán Cortés y escapa de la expedición de Hernán Cortés, por lo cual se le consideró un traidor. Hernán Cortés no le va a agradar esa situación, por lo cual también Hernán Cortés va a venir detrás de él persiguiéndolo. Va a venir Cristóbal de Olid en el año 1524, Hernán Cortés vendrá en 1525, y va a fundar Villa Triunfo de la Cruz, va a pacificar el Valle de Naco, Quimistán, Sula y otras zonas menores. Va a también pacificar la zona de Santa Bárbara, llamada Tencoa, y la zona de Aguachapán, en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Hernán Cortés viene a Honduras en 1525 persiguiendo a Cristóbal de Olid para darle captura y castigarlo, obviamente, porque desobedeció sus órdenes. Fundó Puerto Caballos, reconquistó Quimistán y Naco. Cabe destacar que Puerto Caballos después será llamado Puerto Cortés. Va a pacificar la zona de Chapagua en el departamento de Trujillo y va a luchar contra los caciques Mazatl, al cual va a terminar ahorcando, y a Pisacura, que al final termina siendo liberado. Aquí vemos a Hernán Cortés montando a caballo, recibiendo algunos tributos de indígenas. Vemos a Hernán Cortés también sentado, recibiendo también algunos obsequios de algunos indígenas, entrando en diálogo también con algunos líderes, recibiendo algunas ofrendas. Hernán Cortés recibiendo pues también otro regalo de otro indígena. Hernán Cortés en esta imagen está pues batallando, y si se fijan hay algunos indígenas peleando contra indígenas, porque Hernán Cortés logró convencer a algunas de las etnias del norte, de la zona de Yucatán, para seguir apaciguando otras zonas y que se van a unir a la campaña de Hernán Cortés. También está aquí Hernán Cortés, ¿verdad?, dando algunas instrucciones y montando a caballo en la última imagen. Lo interesante de estas imágenes o códices es que, además de representar la relación que tenía Hernán Cortés con algunos indígenas y el cómo algunos indígenas también le ayudaron en sus campañas, podemos ver también a una misteriosa mujer. ¿Quién es esta misteriosa mujer que está al lado de Hernán Cortés? Es una mujer que viste con huilpil, por lo cual es una mujer indígena. Vamos a ver un poquito la historia de esta famosa mujer llamada Malitzin. La Malitzin. Malinali. Malitzin es el nombre reverencial que se le daba a esta mujer. Fue bautizada cristianamente como Marina, Marina de Cortés, porque tendría que pasar a formar parte de las mujeres que tuvo Cortés. Fue bautizada de esta manera y popularmente también se le conoce como la Malinche, porque desde la óptica de algunos indígenas, Malitzin es una traidora. Ella sabía la lengua de náhuatl y algunos otros dialectos cercanos a la zona de Yucatán. Fue vendida al cacique de Tabasco, aprendió a hablar también las lenguas mayas. Hernán Cortés al final la va a recibir el 12 de marzo de 1519, va a recibir 20 jóvenes esclavas y entre ellas estaba Malitzin. Probablemente Malitzin era una mujer probablemente atractiva y razón por la cual Hernán Cortés pues la recibe como mujer. ¿Cuál fue su función?
Se dedicó a traducir. Fue la principal traductora y acompañante de todas las campañas de Hernán Cortés hasta que finalmente Cortés la repudió. Aquí podemos ver en el Museo de Cera de México a la Maritzin de Cera. Dice la página de Biografías y Vidas acerca de la Malinche, dice que en 1523 Malinche tuvo un hijo de Cortés llamado Martín, el primogénito, aunque ilegítimo del conquistador. Participó en la expedición que en busca del rebelde Cristóbal de Olid hacia la región de Ibueras, Honduras, emprendió Cortés en 1524. Por entonces fue repudiada por Cortés y se casó con uno de sus hombres de confianza, Juan Jaramillo, de quien dio a luz una hija llamada María poco antes de fallecer. Esta es una de las imágenes de una serie donde muestran a la famosa Maritzin. Pedro de Alvarado es otro de los conquistadores que tiene que ver directamente con Honduras. A él le va a tocar que enfrentarse a Copán Galel, aunque de manera pues indirecta, porque quien realmente va a batallar con Copán Galel será Hernando de Chávez. Quiero leer este fragmento encontrado en la obra Recordación Florida de 1932 de Francisco Antonio Fuente, en el capítulo 10, página 205. Cuenta lo que Hernando de Chávez le decía al cacique Copán Galel, que hay que decir algo, que el nombre correcto es Copán Calel, con Q o con C, ya que ese es el nombre y la forma más cercana a la pronunciación. Después se pasará al español o al castellano a la versión ya de Galel, pero en realidad el nombre original es Calel, y así aparece también en la obra de Recordación Florida. Dice la obra: valeroso Copán Calel, de paz quiero verte, y fuera de la fortificación de tu lugar, donde creo que izas labrado la ruina y sepulcro de tus gentes. Pero quisiera que repararas en lo mucho que te conviene el conocer y adorar al Dios de los cristianos, y oír y observar su santa ley, dando obediencia al Papa, su vicario, y reconociendo por Señor al Rey de España, para que así en paz puedas lograrte, salvando el alma y poseyendo la tierra de acueste señoría, y esto podrás conseguirlo admitiéndonos de paz dentro de tus murallas, con que podré constituirme por tu amparo, cogiéndote debajo de la real sombra y defensa del Rey de las Españas. Pero no pienses, nace de cobardía de mis gentes el convidarte con la paz, sino solo del fin que no se derrame la sangre de los tuyos. Con estas palabras, Hernando de Chávez estaba interpelando a Copán Calel para que desistiera el hacer su campaña de defensa. Y lo que le responde Copán Calel será lo siguiente. Esto es lo que responde Copán Calel: déjate de convenirme con la blandura de la paz, que no quiero, porque no me amedrenta la asolación de mis vecinos muertos. Vuelve o prevenirte con los tuyos que te esperan, para desengañarte con el suceso que te amenaza, que no ha de durar mucho la dicha con que siempre has triunfado. Eso según la página también de Recordación Florida, página 205. ¿Cómo fue la campaña de Copán Calel? Aquí, en el siguiente diagrama, presento la síntesis de cómo fue su campaña de lucha. Copán va a ser atacada por Hernando de Chávez y por Pedro de Amalín, bajo las órdenes de Pedro de Alvarado. Al final, Copán Galel termina defendiéndose y al final termina siendo derrotado, ¿verdad? Utilizó a los indígenas de Cincinnati o Cincinnati, de Zacapa, en Santa Bárbara, y Ostúa, El Salvador. Después, la ciudad de Copán va a ser totalmente conquistada. Copán Calel va a intentar hacer una revancha, así que reúne las fuerzas de Metapán y Citalá, El Salvador, y Tejutla, Guatemala, para hacer la nueva campaña de reconquista. Pero va a terminar siendo siempre derrotado y terminará al final rindiéndose y convirtiéndose a la fe cristiana.